¿Alguna vez has sentido que tu vida entera es una habitación construida sobre un campo de minas que tú misma plantaste hace medio siglo? Me miran y ven a una anciana frágil que se pierde en el olor del café, pero no tienen idea de que bajo esta piel arrugada palpita un secreto que podría incinerar nuestro apellido en un segundo. Si quieres descubrir cómo una sola carta puede destruir a 3 generaciones y por qué he pagado una fortuna en silencio para ocultar quién es el verdadero padre de mi hijo, quédate conmigo, suscríbete y prepárate, porque hoy voy a desenterrar a los muertos antes de que ellos me entierren a mí. Todo empezó esta tarde, cuando el sol entraba de lado por la ventana, y mi nieta Sofía, con esa curiosidad que me recuerda tanto a mi propia juventud imprudente, volcó mi viejo costurero de madera de sándalo. El doble fondo, ese que juré que nadie descubriría jamás, cedió ante sus dedos ágiles. Allí estaba, una carta amarillenta, con los bordes quemados por el tiempo y el aroma a un perfume que ya no existe, dirigida no al hombre que aparece en los retratos de la sala, sino a él, al hombre que fue el incendio de mis noches y el verdadero dueño de la sangre que corre por las venas de mi hijo mayor. He pasado 50 años fingiendo que mi difunto esposo fue el único, mientras enviaba sobres con billetes a un extraño para comprar su silencio y proteger la mentira de nuestra familia perfecta. Mis manos temblaban mientras veía a Sofía desdoblar el papel, sus ojos recorriendo las líneas que yo escribí con desesperación en el invierno de 1974. En ese momento, el tic-tac del reloj de la pared se detuvo, o quizás fue mi corazón el que dejó de latir por un instante eterno. «Abuela, ¿quién es Julián?», preguntó ella con una voz que cortó el aire como un cristal roto. El nombre, ese nombre que no había pronunciado en voz alta en 5 décadas, resonó en las paredes de la casa como una maldición. Intenté arrebatársela, alegando que eran solo delirios de una mujer enamorada, pero el daño ya estaba hecho. La carta hablaba de una noche de tormenta en el muelle, de una promesa rota y de un pacto de sangre que nos condenó a todos. Mi hijo mayor entró en la habitación justo cuando la tensión se volvía insoportable, y vi en su mirada el reflejo de una duda que siempre lo había perseguido. ¿Por qué no se parecía a sus hermanos? ¿Por qué sus ojos eran oscuros como el carbón, mientras que los de mi marido eran claros como el cielo de abril? La verdad es un veneno que se sirve frío, y yo lo he estado bebiendo a sorbos lentos cada vez que iba al banco a retirar dinero para mis gastos médicos, cuando en realidad ese dinero alimentaba al monstruo que guardaba mi secreto. He sido la esposa perfecta, la madre abnegada y la abuela ejemplar, todo para sostener un castillo de naipes que ahora Sofía sostenía entre sus dedos pequeños. La herencia de la que todos hablan, esas tierras y esa fortuna que mi esposo dejó, podrían evaporarse si se supiera que su primogénito no es su sangre. Mi mente volaba hacia los archivos que guardo en el ático, hacia las pruebas de que Julián nunca dejó de vigilarme, esperando el día en que mi familia finalmente cometiera un error. Es solo una vieja historia, hija. Mentí, pero mis ojos me delataban. Sentí la presencia de mi difunto marido en la habitación, su retrato mirándome con una severidad que nunca tuvo en vida. ¿Me perdonaría por haberle dado un hijo que no era suyo para salvar mi honor? ¿O me maldeciría por haber dejado que ese extraño siguiera sangrando nuestras cuentas bancarias? Los nietos ahora murmuran en la cocina, planeando buscar a ese hombre, creyendo que están rescatando una historia de amor perdida, sin saber que están abriendo la caja de Pandora. Julián no es el héroe de una novela romántica, es la sombra que ha vivido de mi miedo, el hombre que me vendió su silencio por un precio que casi me cuesta la cordura. Si lo encuentran, verán el rostro del pecado que intenté enterrar bajo capas de encaje y rezos. El costurero vacío en el suelo parecía una tumba abierta. Cada vez que el viento golpea la ventana, me parece escuchar la risa de aquel hombre en el muelle, recordándome que no importa cuánto corras, el pasado siempre sabe dónde te escondes.
La sangre es más espesa que el agua, pero la mentira es más fuerte que la sangre misma. He pasado una vida entera fingiendo, y ahora que el velo se ha rasgado, no sé si tengo fuerzas para seguir sosteniéndolo. Mis nietos quieren la verdad, pero la verdad es un fuego que no deja sobrevivientes. La carta sigue ahí, sobre la mesa, brillando con una luz maligna, esperando que el mundo entero sepa que la gran matrona de la familia es en realidad una traidora que compró su paz con el dinero de un muerto. El tiempo de los secretos se ha terminado, pero el tiempo del dolor apenas comienza. Cada palabra en ese papel es un clavo en el ataúd de mi reputación. No saben que Julián tiene más cartas, que tiene pruebas, que tiene el poder de dejarnos en la calle. Y mientras ellos juegan a ser detectives, yo preparo mi última jugada, porque una abuela que ha protegido a su prole con mentiras durante 50 años no se rinde sin quemar todo el bosque primero. La pregunta no es si nos encontrarán, sino qué quedará de nosotros cuando la luz de la verdad ilumine cada rincón oscuro de este hogar que construí sobre una mentira monumental. Cierro los ojos y el olor a salitre me golpea con la fuerza de un huracán, transportándome a esa noche de agosto en 1974, donde mi destino se selló entre la bruma del puerto. Julián no era el tipo de hombre que una chica de buena familia debía mirar, pero tenía esa mirada salvaje de los que no tienen nada que perder y un mundo que devorar. Mientras mi futuro esposo, un hombre de negocios impecable y aburrido, contaba sus monedas y planeaba nuestra boda perfecta, yo me escapaba por la ventana de la cocina para sentir el frío del metal de los barcos en el muelle. Julián me esperaba siempre en la sombra, con un cigarrillo apagado en los labios y las manos callosas de trabajar el hierro, manos que me hacían sentir viva por primera vez en mi existencia de seda y porcelana. Aquella noche, el aire pesaba tanto que costaba respirar, y el sonido del agua chocando contra los pilares de madera parecía un latido oscuro. Nos amamos con la desesperación de los condenados, sobre una lona sucia, rodeados de redes de pesca, y el eco de las sirenas de los barcos que partían hacia el olvido. Él me prometió que nos iríamos lejos, que dejaría de ser un fantasma en los muelles para convertirme en su reina en tierras lejanas, pero yo sabía, en el fondo de mi alma cobarde, que nunca dejaría la comodidad de mi jaula de oro. Lo que no sabía era que esa misma noche, bajo la luna de plata y el ruido del puerto, la semilla de mi mayor pecado empezaba a germinar dentro de mí. Cuando regresé a casa con el vestido manchado de grasa y el corazón roto, me lavé con un fervor religioso, intentando borrar sus caricias, sin imaginar que Julián nunca se iría del todo. Semanas después, mientras mi prometido me ponía el anillo de compromiso, las náuseas me confirmaron que el muelle me había marcado para siempre. El pánico fue un frío glacial que recorrió mi espalda mientras sonreía a los invitados en la fiesta de compromiso, sabiendo que el niño que crecía en mis entrañas no tenía ni una gota de la sangre aristocrática de los hombres que brindaban con champán. Julián desapareció poco después, o eso creí yo, dejando solo un rastro de promesas incumplidas y esa carta que hoy mis nietos sostienen como si fuera un tesoro, sin entender que es la sentencia de muerte de nuestra paz. Pasé meses calculando fechas, mintiendo a los médicos, fingiendo un parto prematuro que todos aceptaron con la condescendencia de quien no quiere ver la mancha en el mantel blanco. Mi hijo mayor nació con esos ojos oscuros, intensos y desafiantes, los mismos ojos que me miraron en el muelle aquella noche de 1974. Cada vez que su padre legal lo cargaba en brazos presumiendo de su heredero, yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. El engaño se convirtió en mi sombra, en una segunda piel que aprendí a llevar con una elegancia aterradora. Pero el pasado es un cobrador implacable que no acepta excusas. Años más tarde, cuando ya me creía a salvo en mi papel de matrona respetable, apareció la primera nota bajo mi puerta. El niño se parece mucho al mar.
¿No crees? Julián no se había ido. Se había convertido en un parásito silencioso que observaba desde lejos cómo su hijo crecía rodeado de lujos que él nunca pudo darle. Me exigió dinero no por amor al hijo, sino por odio a la clase social que lo despreció. Y yo pagué cada mes, durante décadas, vaciando cuentas secretas y vendiendo joyas que supuestamente había perdido. Todo para que mi hijo nunca supiera que su origen no era un linaje de honor, sino un arrebato de pasión en un muelle mugriento. Ahora, al ver a Sofía obsesionada con buscar al autor de la carta, siento que el muelle vuelve a rodearme, que el agua helada sube por mis tobillos y que el secreto que logré mantener oculto por 50 años está a punto de salir a flote como un cadáver que se niega a permanecer en el fondo. El hombre del muelle sigue siendo mi dueño, no por amor, sino por el miedo que me infunde su recuerdo. Si mis nietos lo encuentran, no encontrarán a un anciano romántico, sino a un hombre amargado que ha vivido de mis remordimientos y que no dudará en destruirnos a todos si el flujo de dinero se detiene. El 1974 no fue el año en que empezó mi vida. Fue el año en que empecé a morir lentamente para que mi familia pudiera vivir en la mentira. Aquella noche en el muelle, no solo entregué mi cuerpo, entregué la libertad de todas las generaciones que vinieron después, encadenándolos a una deuda de sangre que ahora amenaza con cobrarse sus intereses más altos. Sofía cree que busca amor. Yo sé que está buscando el hacha que cortará nuestras raíces. La decencia es una joya carísima, que solo las mujeres que hemos vivido en el fango de las apariencias sabemos cuánto cuesta mantener brillante. Para el mundo, mi matrimonio fue el epítome de la estabilidad y el orden, un pacto de caballeros y damas que sellaba el destino de dos familias poderosas. Pero para mí, cada beso de mi esposo era un recordatorio del precio que estaba pagando por mi silencio. Me casé de blanco inmaculado, con un velo de encaje que pesaba como una cadena de hierro, ocultando bajo la seda de mi vientre el secreto que latía con la fuerza de un tambor de guerra. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba de la pureza y el compromiso eterno, yo solo podía pensar en el olor a tabaco barato y sudor de Julián, comparándolo con el aroma a lavanda y naftalina de mi marido. El precio de ser considerada una mujer de bien fue enterrar mis deseos, mis gritos y mi verdad en un sótano oscuro que nadie se atrevía a visitar. Mi esposo, un hombre cuya mayor virtud era su absoluta falta de imaginación, nunca sospechó que su primogénito nació apenas 7 meses después de la boda, no por un milagro de la biología o un descuido prematuro, sino porque el tiempo de la traición corre más rápido que el de la virtud. Tuve que sobornar a la partera, una mujer de manos nudosas y ojos de serpiente, que entendió de inmediato que mi honor tenía un precio en monedas de oro. Ella fue la primera de una larga lista de personas a las que tuve que comprar para que la palabra bastardo nunca cruzara los labios de nuestros vecinos. La decencia nos obliga a sonreír cuando queremos llorar y a abrazar a quienes despreciamos, todo por mantener esa estructura de cristal que llamamos familia. Recuerdo las cenas de gala donde servía el vino con mano firme, mientras por dentro me quemaba la rabia de saber que mi vida era un decorado de teatro. Cada vez que mi hijo mayor destacaba en sus estudios o mostraba ese temperamento rebelde que tanto asustaba a su padre, yo tenía que inventar ancestros lejanos y parientes olvidados para justificar su carácter indómito. Es igualito a su bisabuelo materno, decía yo, con una calma que me asombraba, mientras por dentro rezaba para que nadie recordara que mi bisabuelo era un hombre tranquilo y no el volcán que mi hijo llevaba dentro. El costo de esta mentira no solo se midió en dinero, sino en la erosión lenta de mi propia alma. Me convertí en una experta en la contabilidad del engaño, desviando fondos de la administración de la casa, fingiendo robos de joyas que yo misma empeñaba en ciudades vecinas
para alimentar el silencio de quienes conocían la verdad. La gente del pueblo decía que yo era una administradora ejemplar, austera y cuidadosa, sin saber que cada centavo ahorrado era un ladrillo más en el muro que protegía nuestra supuesta honorabilidad. Ser decente en una sociedad hipócrita es una forma de esclavitud voluntaria, donde tú misma eres el guardia y el prisionero. Mi esposo murió creyendo que había dejado un legado de integridad, y yo lloré en su entierro no de dolor, sino de alivio y de culpa, una mezcla venenosa que me ha acompañado hasta hoy. Ahora mis nietos juegan con fuego queriendo buscar a Julián, pensando que la verdad es un derecho cuando en realidad es un lujo que no pueden permitirse. No entienden que si la decencia de esta casa se rompe también su futuro, sus nombres y el respeto con el que caminan por la calle. He pasado noches enteras en vela, mirando este mismo costurero, preguntándome si hubiera sido mejor ser una paria, una mujer señalada, pero libre de este peso. Pero luego miraba a mi hijo, el orgullo de mi vida, y sabía que el precio de la decencia, por alto que fuera, valía la pena si con ello él nunca tenía que agachar la cabeza. Lo que no calculé es que el chantajista nunca se cansa de cobrar y que la decencia es una deuda que se hereda con intereses sangrientos. La carta que Sofía encontró es el recibo de 50 años de falsedades, y temo que el saldo final se pague con la destrucción de todo lo que construí con tanto sacrificio. Si ellos supieran que cada cena familiar, cada regalo de Navidad y cada título universitario fue pagado con el sudor de mi angustia y el oro de mi deshonra, tal vez no tendrían tantas ganas de remover las cenizas. La decencia es una máscara que se pega a la cara y que, al intentar arrancarla, se lleva también la piel. Mi nieta cree que está haciendo lo correcto, pero lo correcto es un concepto muy relativo cuando la supervivencia de tu linaje está en juego. He sido una santa de cara al público y una pecadora en la sombra, y si tengo que seguir pecando para que ellos sigan siendo decentes, lo haré hasta mi último aliento, porque el precio ya lo pagué hace mucho tiempo, y no pienso aceptar devoluciones ahora que la tumba me queda tan cerca. El chantaje no es un evento único, es una respiración lenta y constante que te consume el oxígeno hasta que te acostumbras a vivir asfixiada. Julián no regresó a mi vida con un estallido, sino como una mancha de humedad en la pared que se extiende sin que te des cuenta hasta que la estructura entera está podrida. La primera sombra apareció 3 años después de mi boda, justo cuando empezaba a creer que el muelle era solo un mal sueño. Fue un sobre sin remitente, dejado en el buzón entre las facturas de la luz y las invitaciones a bautizos, con una sola frase que hizo que el mundo se me pusiera del revés. El heredero tiene una mirada que no pertenece a este palacio. Desde ese día, mi vida dejó de ser mía para pertenecerle a él, al hombre que conocía la verdad y que no tenía escrúpulos para venderla. Julián resultó ser un estratega de la miseria, alguien que sabía exactamente cuánto podía pedir sin romper la cuerda, manteniéndome siempre al borde del abismo, pero con la mano extendida para sostenerme a cambio de mi alma en billetes. Las sombras del chantajista se proyectaban en cada rincón de mi hogar, en las llamadas telefónicas que se cortaban en cuanto mi esposo contestaba, en los hombres extraños que merodeaban la finca preguntando por la señora, y en el vacío constante de mis ahorros personales. Aprendí a mentir con una maestría quirúrgica, inventando primas lejanas con enfermedades costosas, inversiones fallidas que nunca existieron y pérdidas de dinero que atribuía a mi propia torpeza. Mi marido, en su infinita arrogancia masculina, pensaba que yo simplemente era mala con los números, y yo dejaba que lo creyera, prefiriendo pasar por tonta antes que por adúltera. Lo más doloroso no era el dinero, sino el saber que Julián estaba ahí fuera, observando a mi hijo desde la distancia, reclamando una paternidad que no merecía, pero que la biología le había otorgado por un error de una noche. A veces, sentía su presencia en las fiestas del pueblo,
una sombra entre la multitud que me recordaba con una sonrisa cínica que nuestra unión era más eterna que cualquier matrimonio, porque estábamos unidos por el crimen del silencio. El chantajista no solo pide dinero, pide tu tranquilidad, tu capacidad de mirar a tus hijos a los ojos sin sentir una punzada de náuseas. Se convirtió en el socio invisible de todos mis proyectos, en el comensal fantasma de nuestra mesa. Cada vez que mi hijo mayor lograba un éxito, yo no sentía orgullo, sino terror, pensando que Julián subiría el precio al ver que el producto de nuestro pecado era cada vez más valioso. Hubo momentos en los que estuve a punto de confesar, de gritarle a mi esposo la verdad y terminar con este suplicio, pero luego miraba la paz de mi hogar y la seguridad de mis hijos y me tragaba las palabras como si fueran piedras ardiendo. El chantaje es una cárcel sin barrotes donde tú misma compras los candados cada mes. Con el paso de las décadas, Julián se volvió más audaz, enviando fotos de mi hijo tomadas desde lejos, marcando con un círculo rojo los rasgos que delataban su origen. Esas fotos las guardaba yo en el mismo costurero que Sofía acaba de profanar, escondidas tras el terciopelo desgastado, como reliquias de una guerra que nunca terminó. Ahora que él es un anciano amargado y yo una mujer al final de su camino, el chantaje ha mutado. Ya no se trata solo de dinero, se trata de poder, de la satisfacción de saber que puede destruir mi legado con una sola palabra. La carta amarillenta que mis nietos encontraron no fue un descuido mío. Ahora me doy cuenta de que el destino, o tal vez el mismo Julián a través de sus hilos invisibles, quería que este momento llegara. Las sombras han crecido tanto que ya no caben bajo la alfombra. Sofía cree que está siguiendo el rastro de un amor prohibido, pero en realidad está siguiendo el rastro de las migajas que el chantajista ha dejado para llevarnos a todos a su guarida. Mi hijo mayor, el hombre que hoy camina con el porte de un rey, es en realidad el rehén de una historia que empezó con un suspiro y continuó con un grito ahogado durante 50 años. Siento que Julián está cerca. Puedo oler su rencor en el aire frío de la tarde, esperando el momento en que mis nietos toquen a su puerta para cobrar la última factura, la que no se paga con dinero, sino con la deshonra total de nuestra estirpe. He alimentado a la bestia tanto tiempo que ya no sé quién es más peligroso, si el que pide el dinero o la mujer que ha sido capaz de todo para esconder la sombra de un hombre que nunca debió existir en mi mundo de seda. Si mis nietos siguen rascando la superficie, encontrarán que el abuelo que tanto amaron fue solo el escudo humano que usé para protegerme de las sombras de Julián, y esa es una verdad que ningún corazón puede soportar sin romperse en 1000 pedazos. La genética es una ciencia cruel que no entiende de secretos ni de conveniencias sociales, porque la sangre siempre acaba por reclamar su territorio. Durante años observé a mi hijo mayor, Alberto, crecer bajo la sombra de un hombre que no era su padre, buscando en sus gestos alguna chispa que lo ligara a mi esposo, pero la naturaleza se empeñaba en desmentirme cada mañana frente al espejo. Mientras sus hermanos heredaron la calma flemática y los rasgos suaves de la familia de mi marido, Alberto era un torbellino de energía oscura, con esos hombros anchos y esa forma de caminar desafiante que solo Julián poseía. El ADN de la traición se manifestaba en la curva de su nariz, en la aspereza de su voz cuando se irritaba y, sobre todo, en esa extraña melancolía que le nublaba los ojos sin razón aparente, una tristeza de mar abierto y de muelles solitarios que nada tenía que ver con la vida de lujos y orden que yo le había construido. Era una tortura silenciosa ver cómo mi esposo lo abrazaba con orgullo, llamándolo su mejor obra, mientras yo bajaba la mirada para que nadie viera el pánico en la mía. La biología es un registro imborrable, y yo me convertí en una experta en camuflaje genético, atribuyendo cada rasgo discordante de Alberto a parientes lejanos, a tíos abuelos que habían muerto antes de que nadie pudiera recordar sus rostros. Tiene el genio de los hombres de mi tierra,
decía yo con una sonrisa ensayada, pero por dentro sentía que cada rasgo de su cara era un grito que revelaba mi infidelidad. La traición no solo estaba en mi cama de juventud, estaba grabada en la doble hélice de su existencia, una marca de nacimiento espiritual que lo hacía sentir un extraño en su propia casa. Alberto siempre intuyó que algo no encajaba, que su rompecabezas personal tenía piezas que pertenecían a otro juego. Lo veía mirar los retratos familiares con una confusión dolorosa, como quien busca su reflejo en un estanque turbio y solo encuentra sombras. Ahora que Sofía ha encontrado esa carta y el nombre de Julián ha salido a la luz, el ADN de la traición ha dejado de ser una sospecha interna para convertirse en una evidencia pública. Mi hijo mira ahora a sus hijos, a mis nietos, y por primera vez empieza a ver en ellos los ecos de un hombre que nunca conoció. La tragedia de la sangre es que no se puede diluir con dinero ni con mentiras. Es una herencia que se transmite de generación en generación, llevando consigo la carga del pecado original. He pasado 5 décadas rezando para que la ciencia no avanzara tanto, para que esas pruebas de paternidad que ahora se anuncian en televisión como si fueran dulces no llegaran nunca a los oídos de mi familia. Pero el destino tiene un sentido del humor macabro. Sofía, con su modernidad y su obsesión por la genealogía, ha mencionado hoy la posibilidad de hacerse un test de esos que rastrean tus ancestros por todo el mundo. Sentí un frío de tumba recorrer mis huesos. Si ese código genético llega a un laboratorio, el castillo de naipes no solo se caerá, sino que explotará en 1000 pedazos, revelando que el linaje que tanto defendemos es una ficción literaria. Alberto me miró hoy de una forma distinta, una mirada larga y pesada, como si estuviera leyendo en mi piel arrugada la historia de aquella noche de 1974. El ADN no miente, y aunque yo he sido una mentirosa profesional, no puedo luchar contra la realidad biológica de que mi hijo es el vivo retrato de mi mayor vergüenza. La herencia de la que todos dependen, las tierras, las cuentas bancarias y el apellido, todo está colgado de un hilo de saliva en un tubo de ensayo. Si se descubre que el ADN de Alberto es el de un estibador de muelle y no el de un hacendado de alcurnia, el derecho a todo lo que poseen se desvanecerá por ley y por honor. Mi hijo mayor ha vivido una mentira biológica y yo soy la arquitecta de su desastre. La traición es un veneno de acción lenta que finalmente ha llegado al corazón de la familia, y no hay antídoto para la sangre. Estoy viendo cómo mis nietos, con sus narices heredadas de Julián y su impaciencia de clase obrera disfrazada de rebeldía juvenil, se acercan peligrosamente a la verdad. La genética es el testigo que nunca pude silenciar, el delator que no acepta sobornos y que ahora se dispone a declarar en mi contra en el juicio final de mi vida. Si el ADN de la traición sale a la luz, lo que morirá no será solo mi reputación, sino la identidad misma de mi hijo, que descubrirá que el hombre que lo amó era un extraño y que el hombre que lo engendró es un fantasma que nos ha estado devorando en vida. La sangre clama por la verdad, pero la verdad no tiene piedad con los que hemos construido un mundo sobre el engaño. Sofía siempre tuvo esa chispa peligrosa en los ojos, una mezcla de inteligencia afilada y una terquedad que, ahora lo sé, heredó de su verdadero abuelo, ese hombre que nunca debió conocer. Desde que encontró la carta, mi nieta se ha transformado en una sombra que me persigue por la casa, una detective implacable que no se conforma con mis explicaciones vagas sobre amores de juventud. La veo en el rincón del sofá, con la luz del teléfono iluminando su rostro joven, tecleando nombres, buscando registros, rastreando un pasado que yo me esforcé por borrar con la eficacia de un incendio. La obsesión de Sofía es un motor que no se detiene. Ha empezado a preguntar a las vecinas más viejas, a remover archivos en la biblioteca del pueblo y a husmear en las redes sociales buscando a cualquier Julián
que tuviera la edad suficiente para haber estado en aquel muelle en 1974. Me aterra su energía, porque es la misma que yo tenía cuando cruzaba los límites de lo permitido, solo que ella usa la tecnología como un arma de destrucción masiva contra mi paz. Abuela, he encontrado a 3 hombres con ese nombre en la región. Uno de ellos trabajó en la zona portuaria. Me dijo ayer con una frialdad que me heló la sangre. Intenté restarle importancia. Le dije que dejara en paz a los muertos y que respetara la memoria de su abuelo. Pero ella me miró con una lucidez aterradora y me respondió que la verdad no le falta el respeto a nadie, que solo pone las cosas en su sitio. No entiende, en su inocencia de cristal, que poner las cosas en su sitio significa derrumbar el techo bajo el cual duerme. Su obsesión la ha llevado a contactar con expertos en genealogía y a crear hilos de conversación en foros de Internet, exponiendo retazos de nuestra historia familiar sin saber que Julián o sus secuaces podrían estar escuchando al otro lado de la pantalla. Cada vez que suena el timbre o llega una notificación a su tableta, siento que es el hachazo final. La he visto observando las fotos de su padre, Alberto, y comparándolas con imágenes borrosas de periódicos viejos que ha logrado digitalizar. Su curiosidad no es amorosa, es clínica, es una necesidad de llenar los huecos que mi silencio ha dejado en su identidad. He intentado distraerla, ofrecerle viajes, joyas, promesas de una herencia anticipada si se olvida de este capricho, pero Sofía no puede ser comprada, porque lo que busca es algo que el dinero no puede ocultar, la raíz de su propia existencia. Esta tarde la encontré en el ático, cubierta de polvo, con una vieja caja de zapatos que yo creía haber destruido. Tenía en sus manos un recibo de un envío de dinero de hace 20 años. Me miró sin decir nada, pero en su silencio había una acusación que pesaba más que 1000 palabras. Si era un amor de juventud, ¿por qué le seguías enviando dinero después de que papá nació? Preguntó con esa lógica implacable de la juventud, que no conoce los matices grises de la supervivencia. Me quedé muda, sintiendo que las paredes de la casa se cerraban sobre mí. Su obsesión está arrastrando a los demás. Ahora sus hermanos empiezan a cuchichear y mi hijo Alberto empieza a mirarme con una sospecha que le amarga el café cada mañana. Sofía es el ariete que está rompiendo las puertas de mi fortaleza. Ha empezado a buscar en los registros de la propiedad, queriendo saber de dónde salían esos fondos que yo desviaba con tanta cautela. No sabe que está tirando de un hilo que está conectado a una bomba. Si encuentra a Julián, si logra que ese hombre hable, no encontrará un abuelo tierno, sino la confirmación de que su familia es una farsa financiada por el miedo. Pero ella sigue adelante, invirtiendo sus horas de sueño en descifrar el pasado, convencida de que está haciendo un acto de justicia poética. La obsesión de mi nieta es el castigo que el destino me tenía guardado. Una descendiente tan parecida a mí en su audacia, que es capaz de destruirme para sentirse dueña de la verdad. Mañana dice que irá al puerto, que quiere hablar con los viejos estibadores que aún quedan vivos. Siento que el tiempo se me escapa entre los dedos como arena seca. La obsesión de Sofía ha convertido nuestra casa en un tribunal donde yo soy la única acusada, y donde ella, con su juventud radiante y su falta de piedad, actúa como juez y verdugo. Si no logro detenerla, el secreto del costurero será solo el prólogo de nuestra ruina total. El miedo tiene un olor metálico que se te pega a la garganta, y hoy ese olor ha inundado toda la casa. Esta mañana, mientras el rocío todavía humedecía los rosales, apareció sobre el felpudo un paquete envuelto en papel de estraza, atado con un cordel tosco, sin nombres, sin sellos, sin rastro de quién pudo dejarlo allí. Mis manos, que ya tiemblan por la edad, se volvieron de hielo al sentir el peso del bulto. No necesité abrirlo para saber que el pasado había decidido llamar a la puerta con un puño de hierro. Sofía, siempre alerta como un animal de caza, apareció en el vestíbulo antes de que yo pudiera esconderlo bajo mi chal.
«¿Qué es eso, abuela?», preguntó con esa curiosidad punzante que me está quitando la vida. Tuve que entrar en el salón y abrirlo frente a ella, porque el secreto ha crecido tanto que ya no puedo manejarlo en las sombras. Al romper el papel, lo primero que cayó fue una cinta de casete vieja, de esas que ya nadie usa, y una serie de fotografías en blanco y negro que nunca antes había visto. No eran fotos mías, eran fotos de Julián en el muelle, pero no estaba solo, estaba conmigo, en momentos que yo creía borrados por el tiempo, besándonos detrás de los contenedores de carga, con mi vestido de flores que mi madre tanto odiaba. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue un fajo de recibos bancarios recientes, con fechas de este mismo año, que demostraban que el flujo de dinero no se había detenido con la muerte de mi esposo, como yo les había hecho creer a mis propios demonios. Julián, o quienquiera que esté manejando sus hilos ahora que somos viejos, me estaba enviando un mensaje claro. La discreción tiene un precio renovable y el plazo ha vencido. Sofía tomó una de las fotos y su rostro se transformó en una máscara de incredulidad absoluta. Este hombre, abuela, este hombre tiene la misma cicatriz en la ceja que tiene mi padre, susurró ella, y en ese instante el suelo bajo mis pies se convirtió en agua. El paquete sin remitente era la prueba de que el chantajista se había cansado de las sombras y estaba dispuesto a sentarse a nuestra mesa. Dentro también había una nota manuscrita, con una caligrafía temblorosa pero cargada de veneno. 50 años de mentiras son demasiados para una sola mujer. Es hora de repartir la carga con tus herederos. Sentí un sudor frío empapando mi blusa de seda, mientras Sofía me miraba esperando una respuesta que no fuera otra mentira. El paquete es un proyectil, dirigido al corazón de nuestra herencia. Si esos documentos llegan a manos de los abogados de la familia, si se demuestra que he estado malversando la fortuna de mi difunto esposo para alimentar a un fantasma, no solo perderemos el honor, sino que perderemos hasta la casa donde respiramos. El chantajista sabe que Sofía está buscando y está alimentando su fuego, dándole las piezas del rompecabezas que yo me negaba a entregar. Es un juego sádico donde yo soy la presa y mis nietos son los perros de caza que él está azuzando. Alberto entró en el salón atraído por el silencio sepulcral y vio las fotos esparcidas sobre la mesa de caoba. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos oscuros, esos ojos que ahora sabíamos de dónde venían, se clavaban en la imagen de Julián. El parecido era tan obsceno, tan evidente, que cualquier negación por mi parte habría sonado como un chiste de mal gusto. «Dinos la verdad de una vez, mamá», dijo él, con una voz que no reconocí, una voz cargada de una autoridad que ya no me pertenecía. El paquete sin remitente ha roto el último dique que mantenía a salvo nuestra farsa familiar. No hay vuelta atrás. La sombra del muelle ha entrado en mi sala de estar y se ha sentado en el sillón de mi esposo. El contenido de ese paquete es solo el principio de la demolición. Julián no quiere solo dinero ahora. Quiere ver cómo se desmorona el imperio que construí sobre su ausencia. Cada fotografía es una puñalada a mi dignidad, y cada recibo es un clavo en mi ataúd. Me doy cuenta de que el chantajista ha estado esperando este momento. El momento en que mi nieta fuera lo suficientemente mayor para entender y lo suficientemente imprudente para actuar. Estamos atrapados en una red de hilos invisibles que se cierran sobre nosotros con cada segundo que pasa. El paquete vacío sobre la mesa parece una boca abierta que se ríe de mi desesperación. Ya no puedo protegerlos. Ya no puedo comprar más tiempo, porque el tiempo se ha convertido en un paquete sin remitente que ha explotado en mis manos, manchando de verdad todo lo que juré mantener limpio. La memoria es un santuario sagrado que yo misma ayudé a construir con ladrillos de adoración y cemento de mentiras. Pero hoy he visto cómo mis propios hijos y nietos pisotean las cenizas de ese templo. El retrato de mi difunto esposo, que siempre presidió el salón con una mirada de benevolencia y rectitud,
parece ahora un testigo mudo de su propia humillación pública. Ver a Alberto y a Sofía discutiendo sobre la vida privada de un hombre que ya no puede defenderse es la profanación más dolorosa que he tenido que presenciar. Él no era así. Él era un hombre de principios, gritaba mi hijo menor, defendiendo desesperadamente la imagen del padre que lo crió, mientras Sofía lanzaba sobre la mesa las pruebas del paquete sin remitente, como si fueran granadas de mano. La memoria del abuelo, ese hombre que para ellos era el pilar de la moralidad y el éxito, está siendo desollada viva por la verdad que yo oculté. Es un espectáculo dantesco ver cómo buscan en sus recuerdos compartidos cualquier grieta que confirme la sospecha, un viaje inesperado, una mirada fría, una ausencia prolongada que ahora adquiere un significado siniestro. Están profanando cada Navidad, cada cumpleaños y cada consejo que él les dio, preguntándose si todo fue una actuación o si él también fue una víctima de mi engaño. Lo más cruel de la verdad es que no solo destruye el presente, sino que viaja hacia atrás en el tiempo y pudre todo lo que antes era hermoso. Los nietos hablan de él como si fuera un extraño, como si su amor hubiera sido una moneda falsa que les entregué para compensar mi traición. Me duele en el alma ver cómo arrancan las páginas del álbum familiar con una violencia emocional que no conoce límites. ¿Acaso nada fue real? Me preguntaron con los ojos llenos de una rabia que me quemaba la piel. Yo quería decirles que el amor que él les tuvo fue genuino, que el hogar que construimos fue sólido a pesar de los cimientos podridos, pero las palabras se me atascaban en la garganta al ver cómo la figura de Julián se proyectaba sobre cada recuerdo feliz. La memoria profanada de mi esposo es el precio colateral de mi supervivencia. Para salvar la identidad de mi hijo mayor, tuve que sacrificar la santidad del hombre que me dio su nombre. He visto a Alberto mirar las cenizas de su padre en la urna con un desprecio que me ha desgarrado el corazón, como si culpara al muerto de no haber sido lo suficientemente hombre para darse cuenta de mi infidelidad. Es una carnicería emocional donde no hay supervivientes, solo heridos que se desangran sobre la alfombra de la sala. La dignidad que nos tomó 50 años construir se ha evaporado en una tarde de gritos y reproches. Sofía ha empezado a proponer que quitemos los retratos, que cambiemos el nombre de la fundación familiar, que borremos la huella de un hombre que, según ella, vivió una mentira impuesta por mí. Profanar la memoria de los muertos es un pecado que no tiene perdón en ninguna religión, y yo soy la suma sacerdotisa de este sacrilegio. Cada anécdota que antes nos hacía reír, ahora se analiza bajo el microscopio de la sospecha, buscando rastros de mi culpa en sus gestos de entonces. Me siento como una profanadora de tumbas que ha sacado a la luz un cadáver que debió permanecer bajo tierra por toda la eternidad. La casa se siente fría, extraña, como si los mismos muebles rechazaran nuestra presencia, ahora que sabemos que fueron comprados con el precio del silencio y la deshonra. No hay nada más triste que ver a una familia despojando a su ancestro de su corona de honor para ponerle una de espinas hecha de dudas y rencor. La memoria de mi marido ya no es un refugio, es un campo de batalla donde se pelea por los restos de una reputación que ya no existe. Y mientras ellos despedazan el pasado, yo me quedo aquí, sentada en mi rincón, viendo cómo el fuego de la verdad consume hasta el último rastro del hombre que, a pesar de todo, fue el único que me ofreció una vida digna, mientras yo le entregaba una descendencia manchada. La profanación ha terminado con nuestra paz, y lo que queda es un vacío inmenso, una herida abierta en el linaje que ninguna herencia podrá cerrar jamás. Estamos huérfanos de pasado y aterrados por el futuro, perdidos en una casa de espejos, donde cada reflejo nos devuelve la imagen de una traición que no deja de crecer. El aire en la pequeña cafetería de las afueras olía a café quemado y a humedad, un ambiente rancio que encajaba perfectamente con el propósito de mi visita. Me senté en el rincón más oscuro, con el velo de mi sombrero caído sobre los ojos,
sintiendo que cada persona que entraba podía reconocer en mí a la mujer que había protagonizado la mentira más larga del pueblo. Cuando la puerta chirrió y apareció él, mi corazón dio un vuelco violento, pero no de amor, sino de un pavor puramente animal. Julián ya no era el joven de hombros anchos y mirada de fuego que me esperaba en el muelle en 1974. Ahora era un anciano encorvado, de piel apergaminada y ojos amarillentos, que conservaban, sin embargo, esa chispa de maldad calculadora que lo había convertido en mi carcelero privado. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, dejando escapar un suspiro que sonó como el crujido de hojas secas. «Has tardado mucho en venir a verme a la cara, Elena», dijo con una voz rasposa que me devolvió de golpe a todas las pesadillas de los últimos 50 años. No traía armas, pero sus manos nudosas sobre la mesa de formica parecían garras listas para despedazar lo poco que quedaba de mi dignidad. Le supliqué, con una voz que apenas era un susurro quebrado, que dejara de alimentar la curiosidad de Sofía, que dejara de enviar paquetes y que se conformara con el dinero que ya le había entregado, una fortuna que habría servido para comprar 3 vidas enteras. Él soltó una risotada seca que atrajo las miradas de los pocos clientes del local. «El dinero ya no me sirve para nada, vieja amiga. Lo que quiero es que mi hijo me mire a los ojos antes de que la tierra me cubra», respondió con un cinismo que me hizo temblar. El encuentro en la cafetería era la culminación de mi fracaso. Allí, entre tazas sucias y mesas pegajosas, la gran matrona de la familia estaba de rodillas emocionalmente ante un hombre que no tenía nada que perder. Le ofrecí una última suma, una cantidad que habría hecho temblar los cimientos de nuestra cuenta bancaria, pero él solo empujó el sobre hacia atrás con desprecio. Me di cuenta de que Julián estaba disfrutando de mi desesperación, saboreando el colapso de mi imperio con la paciencia de quien ha esperado medio siglo para cobrar una deuda de sangre. Sus ojos se clavaron en los míos y vi el reflejo de una noche de tormenta, de una traición mutua y de un resentimiento que el tiempo solo había logrado destilar hasta convertirlo en un veneno puro. «Tu nieta es muy persistente. Se parece a ti cuando eras joven y te escapabas para buscarme», comentó con una sonrisa que me revolvió el estómago. Entendí que él ya había hablado con ella, o que estaba a punto de hacerlo, y que mi visita no era más que un acto de futilidad absoluta. Salí de la cafetería sintiendo que el sol de la tarde me quemaba como un foco acusador, con el eco de sus palabras persiguiéndome por la calle. El encuentro no había servido para cerrar la herida, sino para ensancharla hasta lo irreversible. Julián ya no quería ser una sombra. Quería ser el incendio que lo consumiera todo. Mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de que el hombre del muelle se había convertido en un monstruo, que yo misma había alimentado con mi miedo y mis billetes, y que ahora que estaba saciado de dinero, solo aceptaría mi destrucción total como pago final. La cafetería se quedó atrás, pero el olor a café rancio y a traición se quedó pegado a mi ropa, recordándome que no hay lugar lo suficientemente oscuro para esconderse de un hombre que sabe exactamente dónde guardas tus pecados. El trato se había roto, y la guerra, la verdadera guerra por la verdad, acababa de ser declarada sobre una mesa de formica barata en el lugar más olvidado del mundo. La ley es fría y no entiende de los latidos del corazón, ni de los sacrificios que una madre hace en la oscuridad de su alcoba, porque para los jueces lo único que cuenta es lo que está escrito en los folios timbrados con el sello del Estado. Esta mañana, el despacho del abogado de la familia se sentía como una cámara de ejecución donde el aire estaba saturado de una tensión eléctrica que amenazaba con incinerar los testamentos que descansaban sobre la mesa de caoba. Alberto estaba sentado frente a mí, rígido como una estatua de mármol, sosteniendo entre sus manos el peso de una identidad que se le escapaba entre los dedos como agua sucia. El dilema es una guillotina suspendida sobre nuestras cabezas. La herencia de papel,
representada por el apellido prestigioso y las tierras que mi difunto esposo le legó como primogénito, está en conflicto directo con la herencia de sangre que Julián reclama desde las sombras del muelle. Si la verdad oficial se ajusta a la verdad biológica, Alberto dejaría de ser el heredero legítimo del imperio que hemos construido para convertirse en el hijo de un extraño sin oficio ni beneficio, perdiendo por derecho legal cada hectárea de tierra y cada centavo invertido en su futuro. El abogado, un hombre que ha servido a nuestra estirpe durante décadas, nos miraba con una mezcla de lástima y horror profesional, mientras explicaba que una impugnación de paternidad, basada en las pruebas que Sofía ha recolectado, podría anular el testamento de mi marido. Es una ironía sangrienta que el mismo sistema que protege la propiedad privada sea el que ahora amenaza con dejarnos en la calle por culpa de un desliz de juventud. Alberto me preguntó, con una voz cargada de un rencor que me heló los huesos, si todo lo que él posee es producto de un robo legal, si su vida entera es una usurpación de la sangre de otros. Yo intenté explicarle que el amor y la crianza son los verdaderos títulos de propiedad, pero mis palabras sonaban huecas frente a la contundencia de los códigos civiles. Estamos atrapados en una guerra donde la herencia de sangre exige su lugar en la historia familiar, mientras la herencia de papel se desintegra bajo el peso de la evidencia genética. Sofía, con esa justicia implacable que solo tienen los jóvenes que nunca han tenido que elegir entre la verdad y el pan, insiste en que el dinero debe devolverse o repartirse de otra forma si su padre no es realmente un miembro de la familia. No entiende que está pidiendo la ruina total de su propio hogar en nombre de una pureza ética que no da de comer. La herencia de papel nos ha dado poder, respeto y seguridad, pero la herencia de sangre nos ha dado la verdad, una verdad que ahora actúa como un ácido corrosivo sobre los documentos legales. Si Julián decide presentarse ante un tribunal con sus pruebas de ADN y sus fotos del muelle, el apellido que Alberto lleva con tanto orgullo se convertirá en una burla pública, y los tribunales le arrebatarán hasta el recuerdo de su padre legal. He pasado toda la tarde revisando escrituras y contratos, buscando una grieta legal que me permita proteger a mi hijo de su propio origen, pero cada papel que toco me recuerda que la mentira es un contrato que siempre tiene una cláusula de rescisión escrita con sangre. El conflicto es total. Si elegimos la sangre, perdemos la fortuna. Si elegimos el papel, perdemos el alma. Alberto camina por los pasillos de esta casa como un extraño, tocando las paredes como si ya no le pertenecieran, sintiendo que el fantasma de Julián ha venido a reclamar no solo su dinero, sino su derecho a existir. La herencia de sangre es un grito que no se puede callar, y la herencia de papel es un escudo que se ha vuelto de cristal. Estamos a un paso de la indigencia social y económica, y yo soy la única responsable de haber firmado un cheque en blanco con la tinta de la traición que ahora el destino ha decidido cobrar con intereses de usura. El abogado cerró la carpeta con un golpe seco, que sonó como el martillo de un juez, sentenciándonos a todos al olvido, dejándonos claro que en el campo de batalla de la ley, la sangre siempre acaba por manchar el papel hasta hacerlo ilegible. El silencio de la medianoche en esta casa siempre fue mi cómplice, pero hoy se siente como un sudario que me asfixia mientras espero a mi hijo en la penumbra del despacho. Alberto entró con los hombros caídos, arrastrando una sombra que ya no le pertenece a mi difunto marido, y se sentó frente a mi mesa, sin encender más luz que la de una pequeña lámpara de lectura. Sus ojos, esos ojos oscuros que ahora son mi sentencia, exigían la verdad cruda, sin los adornos de seda con los que he disfrazado mi vida. Me costó arrancar las palabras de mi garganta, pero una vez que la primera mentira cayó al suelo, el resto de la confesión fluyó como una hemorragia que no se puede detener. Le conté todo: el frío de la lluvia en el muelle en 1974, la desesperación de sentirme atrapada en un destino que otros habían elegido para mí, y cómo Julián
Fue el único acto de rebeldía que me permití en toda una existencia de obediencia. Confesé que cada beso que le daba a su padre era un acto de contrición y que su nacimiento, aunque fue el momento más feliz de mi vida, también fue el inicio de una condena que he pagado centavo a centavo, mes tras mes, a un hombre que usaba su paternidad como un cuchillo de cocina. Alberto me escuchaba sin parpadear, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y vi cómo su mundo se derrumbaba con cada frase mía. Le hablé de las llamadas a medianoche, de las malversaciones de fondos que hice para que el chantajista no apareciera en nuestra puerta el día de su graduación o de su boda, y de cómo preferí profanar la memoria de un hombre bueno antes que permitir que él creciera con la mancha de la ilegitimidad. Te convertí en una mentira viviente para que pudieras ser un hombre libre, le dije, pero el sonido de mis propias palabras me resultó nauseabundo. La confesión a medianoche despojó a mi hijo de su pasado, de su orgullo y de la seguridad de su sangre, dejándolo desnudo frente a la imagen de un estibador de puerto que solo lo veía como una fuente de ingresos. Alberto no gritó, no lloró, se limitó a preguntarme si alguna vez, en todos estos 50 años, había pensado en el daño que le haría el despertar de este sueño. No supe qué responder, porque la verdad es que una madre que protege a su cría no piensa en el mañana, solo piensa en el ahora, y mi ahora duró 5 décadas de falsedades acumuladas. Al terminar mi relato, el reloj de pared dio las 3 de la mañana y sentí que el tiempo finalmente me había dado alcance. Le entregué las últimas cartas de Julián y los registros de los pagos, desnudando mi alma pecadora ante el único hombre cuyo perdón realmente me importaba. Alberto se levantó, me miró con una mezcla de piedad y asco que me dolió más que cualquier insulto, y salió de la habitación sin decir una sola palabra, dejándome sola con el eco de mi propia confesión. He vaciado el costurero, he quemado el velo y he revelado el secreto, pero el alivio que esperaba no ha llegado. Solo hay un vacío helado y la certeza de que, al contarle la verdad, he terminado de destruir al hijo que tanto quise salvar. La medianoche ha terminado, pero la oscuridad que he desatado en su corazón no se irá con el amanecer. Soy una anciana que ha confesado sus pecados para limpiar su conciencia, sin importarme que el fuego de esa limpieza haya reducido a cenizas la vida de todos los que amo. El silencio ha vuelto a la casa, pero ahora es un silencio distinto, un silencio de muerte, el silencio de una familia que ha descubierto que su origen no es el honor, sino la traición y el miedo pagado a plazos en la oscuridad. El sol de la mañana se filtra por las cortinas del salón, pero ya no ilumina la misma casa. Hoy los muebles parecen extraños y el aire pesa con el polvo de las verdades desenterradas. He decidido que el legado de esta familia no será una fortuna construida sobre el silencio ni una reputación sostenida por el chantaje, sino la libertad de caminar sin sombras, aunque el precio sea quedarnos sin nada. Alberto y Sofía se reunieron conmigo frente a la chimenea para el acto final de esta larga tragedia, mientras yo sostenía en mis manos el último vestigio del pasado, el costurero de madera de sándalo, ahora vacío de mentiras pero lleno de historia. Les comuniqué mi decisión de liquidar las tierras sobrantes para pagarle a Julián una última suma definitiva a cambio de un documento firmado donde renuncia a cualquier reclamación futura, no por miedo a la ley, sino para cerrar el círculo de una vez por todas. El verdadero legado que les dejo no es el apellido que hoy suena a cristal roto, sino la lección de que una mentira, por más amorosa que pretenda ser, termina siempre por devorar a quien la inventa. He visto a mi hijo Alberto aceptar su origen con una dignidad que no heredó de los retratos de la pared, sino de la fuerza bruta que Julián tenía en el muelle y de la resistencia que yo he tenido para sobrevivir a mis propios pecados.
El legado es esta herida abierta que ahora nos obliga a mirarnos de frente, sin máscaras, aceptando que somos el resultado de una traición, pero también de un instinto de supervivencia inquebrantable. Sofía ha guardado la carta amarillenta, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que la curiosidad tiene consecuencias y de que la verdad es un fuego que purifica, pero también quema. He quemado los recibos, las fotos del muelle y los restos de mi doble vida en el hogar de la chimenea, viendo cómo el humo se lleva 50 años de angustia contenida. El legado de la abuela no será la joya de la corona, sino la honestidad brutal de una mujer que prefirió ser odiada por la verdad que amada por una farsa. No sé qué será de nosotros mañana, si el pueblo nos señalará o si la herencia de papel se desvanecerá en los tribunales. Pero por primera vez en medio siglo, puedo respirar sin sentir que el pecho se me rompe por el peso del secreto. Dejo este mundo con las manos vacías, pero el alma expuesta, entregando a mis nietos la oportunidad de construir algo real sobre las cenizas de mi engaño. La herencia más valiosa que un ser humano puede recibir es saber quién es realmente. Y hoy, por fin, mi hijo es el dueño de su propia historia, aunque no sea la historia que soñamos. El costurero descansa ahora sobre la mesa, abierto y transparente, como mi corazón en este último capítulo. No me juzguen por cómo empecé este camino, júzguenme por cómo he decidido terminarlo, rompiendo las cadenas de un pasado que no nos dejaba crecer. El legado está en sus manos, y aunque es un legado manchado, es al menos un legado propio. El fuego se apaga, el humo se disipa, y el silencio que queda en la casa ya no es el de la mentira, sino el de la paz que solo llega después de la tormenta más devastadora. Mi viaje termina aquí, pero el de ellos comienza hoy, lejos del muelle y de las sombras, en la luz cruda y valiente de la verdad total.